Corazón obsesionado, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1840. Queda bien entendido, Gina. Debes venir a las Torres en cuanto termines de hacer tus maletas. Sí, tío Edmund. Abordarás la diligencia a Bidonbury. Mi carruaje te esperará a la vuelta del camino principal. Sí, tío Edmund. Desde luego, tendrás que ir acompañada de tu niñera, continuó diciendo Lord Calbourne. Y una vez que ella te entregue en la casa, puede retirarse. No hay espacio para ella en las Torres. Gina contuvo la respiración y con un esfuerzo preguntó: «¿No sería posible, tío Edmund, que Nanny se quedara conmigo? Ha servido a mis padres desde antes que yo naciera». «Entonces es tiempo ya de que se retire», contestó Lord Calbourne. «Tú tienes ya 18 años y no necesitas niñera». Se aclaró la garganta antes de agregar: «De hecho, ya he planeado lo que vas a hacer cuando vengas a vivir con tu tía y conmigo». Hubo una pausa durante la cual se hizo evidente que el tío esperaba que Gina contestara, y ella preguntó: «¿Qué haré, tío Edmund? Encontrarás que hay muchas tareas que puedes realizar en la casa. Y cuando hayas terminado con ellas, me ayudarás con mi trabajo para los misioneros del lejano oriente, ya que no he contratado todavía un secretario, aunque espero encontrar uno cuando venga a Londres». Gina lanzó un leve murmullo, pero no dijo nada, y su tío continuó: «Cada año veo mayores resultados de mis esfuerzos, lo cual es muy satisfactorio. Será muy provechoso para tu mente y tu alma ayudarme a llevar a la luz del Evangelio a quienes viven en la oscuridad». Habló con una nota de exaltación en la voz, que hizo a su sobrina entender el por qué era conocido como el noble predicador. Y, mientras reunía algunos papeles, agregó: «Desde luego, antes que salgas de Londres, no olvides comprarte algunos vestidos negros». Me sentí profundamente escandalizado cuando al llegar observé que no llevabas luto riguroso. «El vestido que usé ayer en el funeral de mamá», explicó Gina, «resulta demasiado grueso para esta época tan calurosa del año, y no he tenido tiempo de comprarme nada más». Se detuvo. Estaba a punto de agregar: «Mis padres no eran partidarios de llevar luto». Sin embargo, se dio cuenta de que su tío no comprendería eso. «Yo hubiera pensado», observó él en tono de crítica, «que el dolor que debe haberte causado perder a tu madre haría imposible para ti usar otro tono que no fuera el negro más oscuro». Esperó, como si pensara que ella iba a disculparse, pero como Gina guardó ahora silencio, añadió: «Con tu tía y conmigo aprenderás a guardar respeto por los que se han ido, vistiendo luto durante 12 meses. Después de eso, tal vez puedas seguir con los colores del medio luto, como el gris y el malva». «Yo comprendo, tío Edmund». Lord Calbourne consultó su reloj. «Debo marcharme», anunció. «Tengo una reunión con el obispo de Londres y no quiero llegar tarde». «No, por supuesto que no, tío Edmund». Lord Calbourne se dirigió a la puerta y su sobrina corrió a abrirla para él. «Tu tía y yo te esperaremos el jueves, o tal vez el viernes a más tardar, en cuanto hayas verificado en la estación de las diligencias el día y la hora de tu llegada. Házmelo saber. No me gusta tener a mis caballos esperando». «Así lo haré, tío Edmund». Nanny, que aguardaba en el vestíbulo, abrió la puerta del frente. Lord Calbourne la miró, infiriendo quién era, y pareció a punto de decir algo. Al instante cambió de opinión, salió de la casa y cruzó el pavimento para abordar el anticuado carruaje que lo estaba esperando. Iba tirado por 2 caballos de buena clase, bien alimentados. En cuanto se alejó por la calle, Gina volvió a entrar en el vestíbulo. Solo cuando la mujer cerró la puerta del frente, se arrojó a los brazos de su vieja niñera, exclamando: «Oh, Nanny, no puedo soportarlo. No podré ir a las Torres. No podré. Mientras hablaba, las lágrimas que había detenido con tanto orgullo durante el funeral de su madre fluyeron por sus mejillas. Nanny la rodeó con los brazos. «Vamos, queridita, no llore», dijo. «No hay nada que pueda usted hacer». «¿Cómo podré soportarlo?», preguntó Gina. «Ni siquiera permiten que tú te quedes conmigo». Sus palabras eran casi incoherentes. No obstante, sintió que Nanny se ponía rígida. «Me niego a perderte», sollozó Gina. «Y, de cualquier modo, vivir en las Torres será como estar en el infierno». «Vamos, no diga usted esas cosas», la riñó Nanny. «No es correcto que hable así. Además, no hay ninguna otra parte a donde usted pueda ir».
Haciendo un esfuerzo, Gina se limpió los ojos con el dorso de la mano y se dirigió a la sala. Habían rentado la casa, por un precio comparativamente bajo, cuando su madre, Elizabeth Bourne, se había visto obligada a ir a Londres para someterse a una operación. La casa, en una calle tranquila de Islington, era cómoda y estaba lindamente amueblada. El doctor que atendía a la señora Bourne en el campo le había aconsejado que consultara a un cirujano en la calle Hurley, porque él se sentía preocupado por su estado de salud. Aunque no se esperaba que la operación fuera muy seria, Elizabeth Bourne murió en la mesa de operaciones. Para Gina no solo fue una tremenda impresión, sino también el fin de su felicidad. De niña no recordaba haberse sentido nunca desdichada o temerosa de forma alguna. Vivía con sus padres en una atractiva casa solariega situada en una aldea, a solo 16 kilómetros de Londres. No eran ricos porque el honorable Reginald Bourne era el hijo más joven del segundo Lord Calbourne. Su hermano, 15 años mayor que él, heredó la casa familiar y, como era tradicional, la mayor parte del dinero. Reggie, sin embargo, disfrutó de la vida desde que llegó al mundo. Era muy apuesto, un gran deportista y tenía amigos que continuaron siéndole leales toda su vida. Se casó con la desaprobación de su padre y de su hermano mayor, con una muchacha de la cual se había enamorado. Ella procedía de una buena familia del condado, pero aportó una dote muy raquítica. Dado que Reggie había sido siempre tan apuesto, todos suponían que iba a casarse con una heredera o tal vez con la hija de algún distinguido aristócrata. No obstante, fue inmensamente feliz con la mujer de su elección. Como formaban una pareja muy atractiva y eran siempre el alma de las fiestas, sus amigos les habían proporcionado muchos lujos de los que ellos no hubieran podido disfrutar de otra manera. Eran invitados a partidas de caza, donde se montaban excelentes caballos, y había muy buenas jaurías de perros de caza. Sus padres cabalgaban los caballos que el dueño de la casa les proporcionaba. Reggie era un excelente tirador y un soberbio jinete, así que tanto él como su esposa eran invitados con demasiada frecuencia. Además, era miembro de un equipo de polo, y sus caballos también le eran proporcionados por el capitán del equipo, porque Reggie era un jugador indispensable. Gina no podía recordar ninguna época en que no hubieran amigos de sus padres que acudían para visitarlos en el campo. De igual modo, enviaban sus carruajes con instrucciones de conducir a Londres a Reggie y Elizabeth cuando se celebraba un baile, una fiesta o cualquier otro evento en el que debían estar presentes. Un año atrás, su padre sufrió una caída en una carrera de obstáculos y, cuando su caballo cayó sobre él, murió instantáneamente. Fue entonces cuando todo cambió. Al principio, era imposible creer que alguien tan lleno de vida y optimismo pudiera estar muerto. Gina comprendió a edad temprana que ella tendría que cuidar de su madre, porque ésta era incapaz de cuidarse sola. Elizabeth Bourne se mostró no solo abatida y derrotada por la muerte de su esposo, sino que parecía desear reunirse con él lo antes posible, ya que no tenía deseos de vivir después de su partida. Al principio Gina se dijo a sí misma, con sensatez, que el tiempo lo cura todo, y Elizabeth acabaría por sobreponerse a su dolor y volvería a ser la mujer normal y feliz que fuera siempre. En cambio, solo empezó a consumirse con lentitud. No era precisamente que se quejara, llorando y gimiendo ante quienes acudían para visitarla. Era solo que no parecía estar con las personas con quienes hablaba. Aun cuando estaba a solas con su hija, se mostraba distante y solo escuchaba a medias lo que se le decía. Cuando por fin Gina consultó al doctor, que era un viejo amigo de la familia, éste examinó a su madre. Enseguida habló con Gina muy seriamente. «Tú sabes muy bien», le dijo, «que es muy difícil hacer que tu madre se queje. No parece pensar en nada ni en nadie más que en tu padre. No tiene interés ni siquiera en sí misma. Sin embargo, me ha confesado que sufre dolores de vez en cuando y, con toda franqueza, eso me preocupa». Gina se sintió alarmada. «¿Qué quiere usted que hagamos, doctor Emerson?», preguntó. «Voy a darle medicina, pero si no mejora, considero importante que consultemos una segunda opinión». La idea, sin embargo, preocupó mucho a Elizabeth Bourne, así que el doctor y Gina dejaron de insistir en que fuera revisada por otro médico hasta que, pensó la muchacha posteriormente, fue demasiado tarde. Por fin,
debido a que Elizabeth tuvo que confesar que sus dolores se hacían cada vez más intensos. Fueron a Londres y rentaron la casa en Islington, que les había sido recomendada por uno de sus amigos. Gina, sin embargo, aún no se daba cuenta de lo grave que era la situación. Un día después de que su madre fue internada en el sanatorio privado, donde iba a realizarse la operación, le avisaron que había muerto. Fue así como sintió que su vida, junto con la de su madre, se había extinguido. Comprendió cuando escribió a su tío, Lord Calbourne, avisándole del día y la hora del funeral, que él era ahora su tutor, y que la casa solariega que habitara con sus padres tendría que ser vendida. No era posible que ella viviera sola allí, porque su tío jamás se lo habría permitido, y, de cualquier modo, carecía de dinero para sobrevivir. Su padre no solo había gastado siempre hasta el último penique de la renta que recibiera de su hermano mayor, sino que contrajo también un número considerable de deudas. El pequeño ingreso que su madre recibía, del capital que su padre le dejara al morir, solo bastaría, pensó Gina, para pagar el salario de Nanny y para que ella se comprara 2 o 3 vestidos al año. ¿Qué puedo hacer? Oh, Dios mío. Por favor, ¿qué puedo hacer? Oraba. Supo cuál era la respuesta con toda claridad, mucho antes que su tío se la dijera. Ella solo había estado en las Torres 2 veces en su vida, pero recordó cuán desventurada se había sentido allí, a pesar de que estuvo acompañada de sus padres. «Me temo que vamos a tener que ir a pasar la Navidad a las Torres, querida mía», había dicho su padre, cuando abrió una carta a la hora del desayuno. «Oh, no, no podemos hacer eso», exclamó su madre a modo de protesta. Su padre contestó: «Mi madre me escribe para decirme que papá está muy enfermo y que los doctores consideran que solo le quedan 1 o 2 meses de vida». La señora Bourne había suspirado. «En tal caso, tendremos que cumplir con nuestro deber, mas no va a ser nada divertido para Gina». Esta tenía solo 10 años en aquel entonces. Sin embargo, podía recordar la exagerada austeridad del exterior de las Torres y la atmósfera helada en su interior. Hubo largas oraciones familiares a mañana, tarde y noche. La conversación rara vez giraba en torno a otra cosa que no fueran las hazañas de su tío para, según lo decía el padre de ella, evitar que los nativos de algún país distante se diviertan. La siguiente ocasión en que visitó la casa Calbourne tenía 14 años y, por lo tanto, fue obligada, al igual que su madre, a ayudar a su tía, que para entonces se había convertido ya en Lady Calbourne. Cosían largos batones para cubrir la desnudez de las lindas muchachas de piel oscura de algún lejano país oriental. No solo se repetían oraciones durante la mañana y la noche, sino que duraban tanto tiempo que los alimentos se enfriaban, mientras Lord Calbourne daba elaboradas gracias a Dios antes de probarlos. Estuvieron allí solo 3 días, pero Gina recordaba que su padre había comentado que le parecieron 3 siglos de aburrimiento y que esperaba no tener que volver nunca más en su vida. «¿Cómo puedo ir a las Torres? ¿Cómo aceptar una vida así para siempre?», se preguntó Gina. Ella hubiera querido morir también, para reunirse con sus padres. Estaba segura de que, dondequiera que se encontraran, estarían felices. Era característico, decidió Gina, de la actitud de su tío hacia la muerte, que él insistiera en que ella usara el fúnebre color negro durante 12 meses. Sus padres habían opinado siempre que si un cristiano creía en la resurrección, era franca hipocresía usar el luto exagerado. «Cuando vayas a mi funeral, querida mía», había dicho Reggie Bourne a su esposa, bromeando, «debes llevar rosas en tu cabello, como las llevabas el día que te conocí por primera vez, y pensé que eras la persona más hermosa que había visto en mi vida». Su madre había reído. «Imagínate lo que escandalizaría yo a todos. Pero no hables de la muerte, porque no soporto pensar en ella». «Donde quiera que esté o donde quiera que vaya», recordó Gina que había dicho su padre, «no te perderé, y en nuestra próxima encarnación, si hay alguna, estaremos juntos». Gina pensó ahora en lo escandalizado que se habría sentido su tío si hubiera escuchado hablar a sus progenitores de ese modo. Sabía que su tío estaba firmemente convencido de que los pecados que los mortales cometían en la tierra eran castigados en un horrible infierno, a menos que fueran guiados directamente, después de muertos, a través de las puertas del paraíso. Él trataba de asegurarse de que al morir llegaría sin la menor mancha al paraíso, y había declarado con firmeza
que no aprobaba la actitud que su hermano y su cuñada tenían hacia la muerte. Ella supo, por su expresión durante el funeral de su padre, que su tío estaba orando, sin muchas esperanzas de ser escuchado por el alma del que fuera su hermano. Y tenía la incómoda impresión de que el presbítero disfrutaría mucho de salvarla de lo que él consideraba su perdición eterna. «Prefiero recluirme en un convento», se dijo Gina. Entonces comprendió que el deseo de disfrutar plenamente de la existencia era considerado como una maldad por seres tan fanáticos. Ella anhelaba disfrutar de la vida como lo habían hecho sus padres. Estaba aún en la sala, enjugando sus lágrimas, cuando Nanny dijo: «Voy a prepararle una buena taza de té. Usted sabe, también como yo, que llorando no va a resolver nada». Gina no contestó, pero sabía que Nanny estaba sufriendo también al pensar en lo que le deparaba el futuro. La niñera tenía solo poco más de 50 años y aún no pensaba en retirarse. Sin embargo, había trabajado para su madre por espacio de 20 años y le resultaría muy difícil, a su edad, encontrar otro empleo. «No puedo perderla, no puedo», pensó Gina con desesperación, cuando Nanny desapareció en dirección de la cocina. Poco después volvió con una taza de té y mientras Gina lo bebía para complacerla, Nanny comentó: «Va a ser muy duro, queridita, yo lo sé, pero sin importar lo que suceda, sus padres van a estar ayudando, y tal vez no sea tan terrible como usted teme». «Va a ser peor», aseguró Gina. «Si solo pudieras quedarte conmigo, al menos, cuando nadie nos oyera, podríamos reír juntas. Pero sin ti». Hizo un pequeño gesto con las manos que era más elocuente que las palabras. Como si no encontrara nada más que decir, Gina caminó hacia la ventana para mirar la angosta calle con su limpia hilera de casitas similares. «Si fuera usted a quedarse en Londres», observó Nanny tras ella, «los amigos del amo le invitarían a sus casas. Yo estoy segura de eso. En cambio, voy a estar sepultada en las profundidades de Gloucester», intervino Gina, «y dudo mucho que vea yo a nadie menor de 80 años». Su padre comentaba con frecuencia, riendo, que su hermano mayor había nacido viejo y que las únicas personas que podía encontrar que fueran tan piadosas como él eran hombres y mujeres mucho mayores que él mismo. ¿Cómo puede ser tan diferente al resto de la familia?, había preguntado su esposa en cierta ocasión. «A veces pienso que al nacer me cambiaron por otro niño», contestó su padre. «En verdad que no existe el menor parecido entre Edmund y yo. Mi madre siempre juró que yo llegué al mundo riendo». «Estoy segura de que tenía razón», aseguró Elizabeth Bourne. «Y sin importar lo que nos suceda, vida mía, siempre nos ingeniaremos para reír de ello, de algún modo». Y eso era exactamente lo que ambos hacían, pensó Gina. Reían cuando las cuentas que llegaban eran más elevadas de lo que esperaban. Reían cuando el techo goteaba y la cena se quemaba, o cuando sucedían las 1001 vicisitudes que hacían perder los estribos a otras personas. Para Reggie y Elizabeth, la vida era una gran broma. Gina también había reído con ellos, hasta ahora que estaba sola. Nanny llevó la taza vacía a la cocina, y cuando la mujer se fue, la joven miró a su alrededor, pensando en lo que debía empacar. El encontrarse con el cesto de costura de su madre junto a la chimenea hizo que sintiera deseos de llorar. El mismo efecto le produjo ver la miniatura de su padre, que se encontraba sobre el escritorio y que Elizabeth Bourne llevaba consigo a todas partes. Había un chal chino bordado sobre el sofá, con el cual su madre se cubría las piernas cuando descansaba después del almuerzo. Junto a él estaba el cojín de encaje que Gina colocaba siempre atrás de su cabeza. Arriba estaba toda su ropa. Tendría que empacarla, aunque ya muy usada y no había costado mucho dinero. Era ropa muy bonita. Sin embargo, Gina sabía que sus tíos no le permitirían usarla porque no era ropa negra. Ahora todo era lúgubre y contrario a la felicidad. La casa solariega había estado llena de color, las cortinas, las alfombras, los cojines y los cubrecamas. Todo era en tonos azules, rosas y los verdes suaves de los retoños en primavera. De hecho, ahí parecía estar el colorido de las flores que hacía en el jardín y que su madre tanto amaba. Gina se preguntó si sus nuevos dueños serían tan felices como ellos habían sido. Tenía la idea de que la había comprado alguien de la localidad. De hecho,
Supuso que fue un hombre de edad madura, con una esposa joven, que siempre había visto la casa con ojos de envidia. Sin importar quién la hubiera comprado, se destinaría el dinero que dieran por ella para cubrir las deudas pendientes de su padre y aquellas que ella y su madre habían contraído en el pueblo, con un gran sentimiento de culpabilidad. Lord Calbourne espetó con toda claridad que había ya dado instrucciones a sus abogados de encargarse de todo al respecto. Sin siquiera consultarle, también dio instrucciones para que sus pertenencias personales fueran empacadas y enviadas a las Torres. Gina hubiera querido protestar por esa actitud tan arbitraria, sin darle oportunidad de volver a su casa y seleccionar ella misma los objetos que quería conservar. Entonces, debido a que todo eso carecía de importancia ante su desventura y el dolor de la muerte de su madre, no protestó. Todo lo que le quedaba por hacer era marcharse, tal como le habían ordenado, a las Torres, para ser confinada allí por tiempo indefinido. Todo su futuro parecía ahora gris, sin nada que aliviara la monotonía y el hastío. Y, al mirar en torno suyo, vio en el sofá, junto al chal chino, un ejemplar del periódico, The Times. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.